extremo ensanchado, después se estrecha y después nuevamente se ensancha. Entonces a esas partes del órgano en cuestión se les llama cabeza, cuello y cuerpo, ¿sale? Se aplica a todos, la única excepción que me viene a la mente ahorita es el útero, pero de ahí fuera todos los que llevan ese patrón, se aplican esos nombres. Entonces, cabe aclarar que estamos viendo una costilla izquierda y la estamos viendo desde atrás, por si no lo había comentado. Hablen pero más bajito nada más y nos seguimos. Ok. Entonces, costilla izquierda y la estamos viendo desde atrás. Esta es la cabeza de la costilla. Estos estrechamientos es el cuello de la costilla y finalmente el cuerpo de la costilla. Comenzaremos, ahí van a estar partes, cabeza, cuello y cuerpo de la costilla, ¿ok? Ahora, ¿qué hay en la cabeza, qué hay en el cuerpo y qué hay en el cuello? Bueno, la forma de la cabeza está influida dependiendo del número de costilla que tengamos. ¿A qué me refiero con esto? Las costillas 1 y 2, que son las de hasta arriba, y las costillas 11 y 12, que son las de hasta abajo, hablan fuerte, nada más hablen más bajito. Segunda vez que se los digo, no ustedes, pero en general. Ok, las dos de hasta arriba y las dos de hasta abajo solo articulan con un cuerpo vertebral. Entonces sus cabezas son, por ejemplo, permítanme, ahorita regresamos, son por ejemplo así, ¿ok? Son cabezas únicas, redondeadas, casi parecen cóncavos, ¿sale? Esta es por ejemplo la segunda costilla. Entonces las que articulan con una sola costilla tienen cabezas redondeadas, pero todas las demás que articulan con más costillas, o sea de la tercera a la décima, como articulan con dos cuerpos vertebrales, tienen cabeza en punta de flecha. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, esa es la particularidad de la cabeza. Después el cuello es idéntico en todas. En todas el cuello es idéntico, ¿sale? No tiene mayores distinciones, excepto que es un estrechamiento. Y después en el cuerpo, en la primera parte, lo que encontramos es una faceta o carilla articular. La costilla, por sorprendente que pueda parecer, no solo se articula con el cuerpo vertebral. Recordarán que las vértebras tienen a los lados los procesos transversos. Pues, oh sorpresa, todas las costillas, además de articular con el cuerpo vertebral, articulan con los procesos transversos. Y esta carilla que estamos viendo aquí es la carilla para articular con el proceso transverso, ¿sale? Carilla o faceta para el proceso transverso, ¿sale? Después de estas carillas o facetas encontramos un tubérculo, que por cierto, ahí se inserta uno de los ligamentos que refuerza esta articulación, ¿sale? Este tubérculo sencillamente se llama tubérculo costal, ¿sale? Ese tubérculo sencillamente se llama tubérculo costal. Ahora, rebasando el tubérculo costal, lo que les voy a mostrar es un corte que hicimos en la costilla y la silueta que vemos en la costilla. Aquí más o menos podríamos decir que la silueta de la costilla es redondeada. Entonces el cuerpo de la costilla comienza siendo aproximadamente redondeado y después se va estrechando, o podemos decir que se va aplanando, ¿sale? Y si hacemos un corte ya en la parte más alejada de la costilla, que por cierto es la parte de adelante, prácticamente es plana, ¿sale? Entonces, la mayoría de las costillas sigue este patrón, siendo nuevamente excepciones la primera, la segunda, la onceava y la doceava. ¿Vamos nuevamente bien hasta acá? Échenle una cobija al compañero de hasta allá. Bueno, en particular en este hecho de ser verticales, entiéndase que son verticales porque sus láminas o sus estructuras tendrían esta disposición, ¿ok? De la 2 a la 12, o sea casi todas, prácticamente todas, son verticales, pero la primera no está en esta posición, sino que está acostada. La primera de hecho es la más particular de todas las costillas. Bueno, entonces todas las costillas serían verticales, excepto la primera que tiene la característica de estar acostada. Salud. Bueno,
ahí donde está la flecha señalando, la costilla, si la vemos desde arriba, la curvatura se hace un poquito más abrupta. Digamos que toda la curvatura es así, pero en ese sitio es un poquito más acentuada su curvatura, de tal manera que se le denomina ángulo costal. Miren, la verdad es que si ustedes tienen costillas en las manos, recuerden que nuestro anfiteatro tiene un sistema de préstamo de huesos, pueden pedir un hueso y estudiarlo ahí localmente. Si ustedes agarran una costilla, realmente no se marca un ángulo, ¿ok? Más bien como que al tanteo, una porción posterior es el ángulo costal y una porción anterior es el ángulo costal anterior, pero realmente no son tan acentuados como los dicen los libros. Ahorita les voy a decir sobre todo dónde se llega a aplicar esto y cómo es muchísimo más lógico aplicarlo. Bueno, eso que está marcado de color azul es un canal que va por debajo de la costilla. Simplemente se llama canal subcostal. Es relevante mencionarlo porque la mayoría de los vasos intercostales viajan por ahí. Ahora, un ejemplo de aplicación de anatomía en la práctica clínica. Si ustedes tuvieran que picar en un espacio intercostal porque van a desponchar el pulmón, ¿dónde pincharían? ¿Arriba de la costilla o abajo de la costilla? Que saben que van vasos y nervios intercostales. Arriba, ¿no? Arriba, o cuando menos en medio, justo en medio del espacio intercostal. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Cuando dicen que hay un neumotórax. Es correcto, cuando se produce la acumulación de sangre es un hemotórax y cuando se produce la acumulación de aire es un neumotórax. En cualquiera de los dos casos estos pueden dificultar, si son grandes cantidades, pueden dificultar la insuflación. Entonces o se pincha arriba para sacar aire o se pincha abajo para drenar la sangre. Y justamente se pincha entre los dos espacios, es como la mitad del espacio intercostal. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Por allá? Sale. Ahora, ¿cómo se clasifica a las costillas? ¿Sale? ¿Cómo se clasifica a las costillas? Miren, nada más antes de avanzar, quisiera decirles que este sistema de clasificación lo extraje de la Terminología Anatómica Internacional. ¿Por qué? Porque de repente se me van a otros libros y quizás otro autor lo clasifique diferente, pero desde el inicio les dije, la Terminología Anatómica Internacional es la chida, la mera, la que nos va a decir cómo le vamos a llamar a las cosas. Entonces, Terminología Anatómica Internacional nos dice que de las costillas 1 a las 7 son costillas verdaderas, ¿sale? Costillas verdaderas, y también a menudo se les dice costillas directas. Por otro lado, de la 8 a la 12, de la 8 a la 12 son costillas espurias, o traducido al español como costillas falsas, ¿sale? También hay personas que les dicen costillas indirectas, ¿sale? Costillas indirectas. Y dentro de la clasificación de las costillas falsas, la 11 a la 12, como de plano ni siquiera intentan acercarse al esternón, se les dice costillas flotantes, ¿ok? Dígame, joven. ¿Por qué falsas? Lo de falsa es porque no articulan directamente con el esternón, sino que lo hacen mediante un mecanismo que es el cartílago costal común. Miren. Esta es la séptima, ¿sale? Esta es la séptima costilla. Entonces, vemos la costilla, tiene su propio cartílago y el cartílago termina con el esternón. Verdaderamente se conectó con el esternón. Octava costilla, tiene su cartílago, pero este cartílago dice, ay, ¿yo para qué llego hasta el esternón? Me uno con el séptimo. Entonces, falsamente se aproximó al esternón, ¿sale? A eso se refiere. ¿La 11 y la 12 cómo se llamaba? Flotantes. Sí. Por ejemplo, aquí está la 12 y podemos ver que la 12 ni siquiera se conecta, sino que parece estar flotando, ¿sale? Entonces, la 11 y la 12 son flotantes. O sea, son falsas y además flotantes. ¿Qué pasó? Sí, son falsas y además flotantes, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá? Va. Profe, y ahora con esto que está muy de moda, que las mujeres hacen lo que es la luxación de las costillas, ¿qué involucra? O sea, porque creo que se está tomando como muy natural eso, ¿no? Debo comentarles con respecto a esa cirugía que la variante quirúrgica que yo conozco no es un retiro quirúrgico completo de la costilla, sino que justamente se retiran o se desinsertan en la parte anterior. O sea, no es que se quiten la costilla, sino que se quitan el cartílago costal de la parte anterior y reducen el tamaño de la costilla. Esa es la variante quirúrgica que yo conozco. No se retiran una costilla completa, le quitan el cartílago y un cacho de la costilla.
Entonces ya de esa manera como que se marca mejor la silueta. Pero no tiene algún riesgo mediante los órganos. Toda o porque... cirugía, toda No, sí, cirugía sí, sí, tiene pero riesgo, ¿no? se supone que deberían de ser las flotantes, pero ¿no tienen algún riesgo de que sean propensos más a algo? No, más bien, primero que nada, lo que pasaría es que esas cirugías afectan 10ª, 9ª u 8ª costilla. Okay. Entonces estarían volviendo flotantes esas costillas. Pero se toma la precaución de colocarles anclajes para que no anden volando. Y con el tejido cicatricial ya queda fija la costilla nuevamente. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Es lo mismo que cuando les hacen de romperles las costillas. Es la luxación. La verdad no sé. Ajá, sí, es lo mismo, nada más que coloquialmente lo conocen como, ay, se rompió las costillas o se las rompen para hacer cinturita. La verdad en mi vida había oído eso de que le rompen las costillas con fines estéticos. Ok, no, pero la palabrita, sí, la palabra de que le rompen las costillas no se lo meto. Es el término, luxación. Bueno, no sé por qué abren estas diapositivas así. Esperen un segundo. Ay, y no las cambié. Que muchas no se quitan nada. Miren, a continuación les presento a la primera costilla, ¿sale? Esta es la primera costilla. Habíamos quedado que la primera costilla se volvía muy relevante porque no tiene la clásica disposición vertical, sino que está horizontal. Esta es una primera costilla izquierda, esta es la parte posterior, esta es la parte anterior. Tiene más particularidades, sobre todo articulares, que ahorita vamos a mencionar, pero tiene unas relaciones anatómicas bien relevantes. Verán, aquí podemos ver un par de surcos y por estos surcos pasan dos de los vasos sanguíneos más importantes del cuerpo humano. Concretamente pasan la arteria y la vena subclavias. Si lo piensan, debajo de la clavícula está la primera costilla, pero oh sorpresa, no se puede palpar la primera costilla, justamente porque al pasar los vasos subclavios y todos los músculos que los cubren, pues no te la puedes palpar, ¿ok? El asunto, bueno, excepto en la parte anterior, ahí sí la pueden palpar. El asunto primero es cuál es el canal de la arteria y cuál es el canal de la vena. Yo pienso que hay dos mecanismos para aprenderlo. El primero de ellos tiene que ver con estos colorcitos azules. Miren, estos colores azules representan la inserción de unos músculos que vimos hace no tantas clases, que se llaman escalenos. Concretamente decíamos que el escaleno anterior y el escaleno medio se insertan justo en esta costilla, ¿sale? Entonces, esta es la inserción del escaleno anterior y esta es la inserción del escaleno medio. Esta no tiene nombre. Nether nos hizo el favor de ponerle colorcitos a las inserciones, pero realmente no tiene nombre. Es más, ustedes agarran la primera costilla y no le van a encontrar ahí la rugosidad o algo por el estilo, ¿sale? Pero esta sí tiene nombre. Como epónimo le dicen tubérculo de Lisfranc, pero se llama actualmente tubérculo del escaleno. Así se llama, tubérculo del escaleno. Entonces, fíjense lo siguiente. Ok, recuerdan que era una costilla izquierda, entonces vamos de este lado. Miren, aquí tenemos al escaleno anterior y aquí tenemos al escaleno medio. Spoiler, este es el posterior, pero no nos interesa ahorita. Entonces, aquí está insertándose sobre la primera costilla y el escaleno medio se inserta también sobre la primera costilla. Entre ellos dos se abre un espacio. Y a través de ese espacio pasa la arteria subclavia y el plexo braquial. Arteria subclavia y plexo braquial. De hecho, más adelante, permítanme, en extremidades, ¿ya vieron plexo braquial? No, todavía no. Todavía no. Bueno, cuando vean plexo braquial en extremidades, las relaciones anatómicas del plexo braquial y de la arteria subclavia son muy estrechas. De hecho, los nombres de los cordones dependen de cómo se ubican con respecto a la arteria. Regresando a esto. Esta apertura entre los escalenos por donde pasa la arteria subclavia tiene nombre, le dicen cascada de los escalenos.
Hagan de cuenta como clásica película de artes marciales donde un tipo se pone abajo de una cascada como que a meditar, ¿no? Y entonces está soportando el peso de la cascada y la cascada se parte en dos con su cuerpo. Bueno, pues hagan de cuenta que la arteria subclavia y el plexo braquial son ese monje meditando en medio de una cascada de escalenos. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, la primera clave para que nosotros podamos reconocer cuál es el canal para la arteria o para la vena es que el canal de la arteria tiene que estar rodeado de las inserciones de los escalenos, ¿sale? Esa es la primera cuestión. Ahora, la otra alternativa, nuevamente en esta imagen podemos observar que la vena pasa por delante de la arteria. Las venas casi siempre están más expuestas, son más superficiales o más anteriores que las arterias. ¿Por qué? Pues porque existe menor riesgo si se rompe una vena de muerte que si se rompe una arteria. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces la otra opción es que piensen, de estos dos canales, ¿cuál es el que está más expuesto? Pues el de adelante. Entonces seguramente el de adelante es de la vena y el de atrás es de la arteria. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, la importancia de la primera costilla no solo tiene que ver con que está horizontal, sino con esta estrecha relación anatómica, ¿sale? Vena subclavia y arteria subclavia. ¿Hasta este punto dudas, preguntas o aclaraciones? Aparentemente no. Bueno. Con respecto a la segunda costilla, en realidad se parece muchísimo, o sea, vean, es una clásica costilla, tiene una cabeza, tiene un cuello, luego tiene todo un cuerpo. En el cuerpo, aquí no se alcanza a ver, pero tiene hemicarilla articular, tiene aquí el tubérculo costal y después el resto de la lámina. Tiene canal subcostal, o sea, todo es idéntico. La gran diferencia es que aquí se inserta un músculo que se llama escaleno posterior. ¿Ok? El escaleno posterior. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, entonces, realmente la mera chida, importante, la que incluso merece preguntas en el examen, es la primera costilla. ¿Sale? La primera costilla. Profe, entonces, ¿por qué señala esos en el dibujo los puntos rojos? Estas son inserciones de otros músculos. Concretamente, esta es la inserción del esternocleidomastoideo, esta es la inserción del serrato anterior, esto también es inserciones del serrato anterior. Pero bueno, me parecieron de menor relevancia, pero si lo quieren saber, ya se los dije. ¿Vamos bien hasta acá? No me acuerdo por qué puse Bob Esponja de imaginación acá, pero bueno. Imaginé. Sí, pero no me acuerdo dónde tenía que imaginar. A lo mejor en la cascada de los escalenos, la verdad es que ya me dispersé. Bueno, ya después usan imaginación, no se preocupen, les va a sobrar la imaginación. Bueno, hablemos de las características concretas de las vértebras torácicas, ¿sale? Hablaremos de características concretas de vértebras torácicas. Miren, la primera característica concreta de una vértebra torácica la vamos a comenzar en esta región de la vértebra que se llama... ¿Cómo se llama esta región? Esta región de la vértebra. Recuerden, las vértebras tienen dos grandes partes. Esta parte, ¿cómo se llama? Axis, O sea, entiendo que ante la falta continua de clases uno pierda ritmo. El cuerpo, exactamente, ¿sale? El cuerpo. Bueno, entonces, la primera diferencia o característica propia de la vértebra torácica la señalaremos en el cuerpo. De todas las vértebras, estas son las que tienen los cuerpos más cilíndricos. Recordemos que la vértebra cervical tenía cuerpos ensanchados, ¿sale? O transversos. Esta tiene cuerpos aproximadamente cilíndricos. También si lo comparamos con las lumbares también son ensanchadas, ¿ok? Entonces, estas tienen cuerpos cilíndricos. Por otro lado, sus procesos espinosos tienen formas particulares. Comenzaremos con el proceso espinoso, ¿sale? El proceso espinoso, para empezar, tiene una disposición diagonal, ¿ok? Primero que nada, el proceso espinoso tiene una disposición diagonal. Y además es delgado, ¿sale? Entonces es diagonal y delgado. De hecho, les voy a chismear que son estos los que le dieron nombre a toda la región, porque estos sí parecen espinas. Si piensan, los cervicales no parecen espinas, y los lumbares peor tantito, no parecen espinas.
Pero como las vértebras torácicas son las más abundantes y estas fueron las primeras en las que se descubrió, pues puedes hacer en las que le dieron nombre a todo el resto de la columna. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, por otro lado, los procesos transversos, los procesos transversos tienen una longitud intermedia. Decir que es largo, corto o intermedio es comparativo. ¿Y comparativo con qué? Con otras regiones de la columna vertebral. Los procesos transversos más cortos son cervicales. Luego los intermedios son torácicos. Y los más largos con diferencia serán lumbares, que ya verán en abdomen. ¿Sale? Entonces, en cuanto a longitud, tienen una longitud intermedia. Son más largos que los de la región cervical. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Y por último, voy a mencionar de los procesos articulares. Fíjense que a nivel cervical, los procesos articulares hacían articulaciones sinoviales de tipo artrodias. A lo mejor no se acuerdan, pero les juro que si toman su foto o buscan su foto de las articulaciones siga-apoficiarias, dice que son artrodias. Aquí también las articulaciones son artrodias. La única diferencia es que a nivel cervical, las láminas o los procesos articulares son ligeramente oblicuos. Y aquí son, ¿cómo decirlo? Coronales, alineados con el plano coronal. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, entonces hablamos de la particularidad del cuerpo, las particularidades de los procesos, pero fíjense que lo más característico, si ustedes agarran una vértebra y la ven, eso lo define. Carillas para articular con costillas, ¿sale? Carillas para articular con costillas. Aquí, por ejemplo, estamos viendo 1 y 2, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá? Si tienen en el cuerpo y en el proceso transverso carillas para articular con costillas, son vértebras torácicas y vértebras torácicas. El día de ayer me comentaban algunos chicos, oiga doctor, pero podemos tener costillas cervicales y podemos tener costillas lumbares. Primero que nada, es sumamente raro. Claro que está documentado, claro que hay personas que pueden tener esa condición, pero es sumamente raro. Es más probable que les falte una costilla a que tengan una de más. Entonces, de todas maneras, si encuentran una vértebra con carillas costales, es torácica, hasta no demostrar lo contrario. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta este punto? Ok. Ahorita veo si modifico la redacción, pero recuerden que de las costillas, la 1 y 2 solo contacta o articula con un cuerpo vertebral. La 3 y la 10, de la 3 a la 10, contacta con 2. Y la 11 y la 12 nuevamente solo con 1. Esto es de costillas. Ahora, lo que va a ocurrir con las vértebras es que como que suben un poquito. Solamente la primera vértebra contacta con una costilla. De la 2 a la 9 contactan con 2. Y de la 10 a la 12 contactan nuevamente con una. Es como si hubiéramos subido un poquito los números. Aquí es 1, 2, 3 y 10, 11 y 12. Aquí es 1, 2 y 9, 10 al 12. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, ya hablamos de esternón, ya hablamos de costillas. Vamos a hablar ahora de las articulaciones, ¿sale? Vamos a hablar de las articulaciones entre las cabezas de las costillas y los cuerpos vertebrales, ¿sale? Vamos a hablar de articulaciones entre cabezas de costillas y cuerpos vertebrales. Bueno, todas las articulaciones costovertebrales, también llamadas costocorporales, porque es de la costilla con el cuerpo vertebral, todas sin excepción tienen un ligamento que parece como rayos de sol, ¿sale? Ahí lo pueden ver esquematizado, o si quito la ilustración, pues aquí lo pueden ver tal cual, ¿sale? Un ligamento como rayos solares. Bueno, pues le llamamos ligamento radiado. Pero les voy a anticipar algo. Hay un chorro de ligamentos radiados en todo el cuerpo. Por todos lados hay ligamentos radiados. Entonces, para distinguirlo, como tienen mamá y papá, pues le ponemos apellidos. Entonces, este es el ligamento radiado costovertebral, ¿sale? Costovertebral. Vamos bien hasta acá. Entonces, esto que está esquematizado con color gris es un ligamento radiado costovertebral.
todas las articulaciones costovertebrales, todas, independientemente de si es la 1 o la 12, todas poseen ligamento radiado costovertebral. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, ahora, las articulaciones de las costillas, ¿sale? De las costillas tercera a la décima, aquí me van a disculpar, según yo en mi imaginación y mi mala forma de ver los colores, esto es el mismo color que esto. ¿Sí lo es? Bueno, lo intenté, ¿no? Le eché ganas, ya. Bueno, según yo esto era el mismo color, entonces esto está representando, bueno, aquí sí le puse séptima costilla, les iba a decir, está representando cualquiera de la 3 a la 10, pero sí le puse séptima costilla. Bueno, la primera cosa que quiero destacar en este esquema es con qué cuerpos contacta. Toda costilla, esto es fácil, nada más pongan atención en lo que voy a decir a continuación. Toda costilla contacta con su vértebra homóloga. ¿El para qué cosa de qué? Toda costilla contacta con su vértebra homóloga. Por ejemplo, séptima costilla a producto de gallina tiene que contactar con su vértebra homóloga, que sería T7, la séptima torácica. Si esta fuera la 11ª costilla, a producto de gallina tiene que contactar con la 11ª vértebra torácica. Eso es contactar con su vértebra homóloga. Eso en todas las costillas va a pasar. En todas, en absolutamente todas. Bueno. Pero de la tercera a la décima tienen que contactar con una vértebra adicional. Tanto con la anterior como la posterior. Eso se llama vértebra supraadyacente. La escribí mal, supraadyacente. La escribí mal. Supraadyacente, ¿sale? Con una antes y con una después. Ya, le puse una A de más. Vértebra supraadyacente. De la 3 a la 10 contactan con la vértebra supraadyacente. Entonces la séptima contacta con su homóloga y la supraadyacente. La tercera contacta con su homóloga y la supraadyacente. La décima contacta con su homóloga y la supraadyacente. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. ¿Vieron que ya apareció algo? Sí. ¿Sí? Bueno, ahí también lo marqué. Bueno, miren. No, porque lo da la esto que apareció de color amarillo. Eso que apareció de color amarillo es otro ligamento. Este ligamento que acaba de aparecer es exclusivo de la tercera a la décima costillas. La primera, la segunda, la 11ª y la 12ª no tienen. Bueno, ese ligamento, si ustedes lo piensan, queda dentro de la articulación, ¿sale? Tuvo que quitarse el ligamento radiado, la cápsula articular, quitar a la costilla para poder observar este ligamento de color amarillo. Entonces, el nombre del ligamento es ligamento intraarticular, ¿sale? El nombre del ligamento es ligamento intraarticular. Sí queda al lado del disco, ¿verdad? Exactamente, se está insertando de hecho en el disco. En esta imagen, ¿cuál color es este? Ajá, sí, el disco. Azul clarito. Bueno, en este esquema, esto es el disco. Justamente se está insertando de la punta de la cabeza en el disco, ¿sale? Tal cual se está insertando en el disco. Muy bien. ¿Dijo que solo de la 3 a la 10? Exactamente, solo de la 3 a la 10. Solo de la 3 a la 10. El ligamento intraarticular, es correcto, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Sale. Con esto hemos abarcado los dos principales medios de reforzamiento de las articulaciones costovertebrales, ¿sale? O costocorporales. La 1, 2, 11 y 12 solo están con la homóloga. Esa afirmación es correcta, completamente cierto, ¿sale? Aparte de eso, ¿había alguna otra duda? No. Es correcto lo que dijiste, ¿sale? Ok. Vamos a la parte posterior, porque desde acá se ve mejor la articulación entre la costilla y el proceso apófisis transverso, ¿sale? Esta articulación se llama costotransversa, ¿sale? Esta articulación se llama costotransversa, ¿sale? Esta articulación costotransversa está reforzada por 3 ligamentos, ¿sale? 3 ligamentos refuerzan a esta articulación: el superior, el medial y el lateral, ¿ok? Entonces, ese es el ligamento superior.
Si se dan cuenta, va de una costilla al proceso transverso de la vértebra supradyacente, ¿sale? Es el único que como que se sale abruptamente de la región. ¿Dónde se insertará este ligamento? ¿Sale? Este ligamento superior correspondiente a la primera costilla. En el cráneo. No, arriba de la primera, arriba de las vértebras torácicas tenemos vértebras cervicales y va por ahí los tiros. Entonces, se insertan en el proceso transverso de la vértebra superior. Si estamos a la altura de T1, ¿qué hay arriba de T1? Por ahí van, con tranquilidad, respiren y díganlo. ¿Qué hay arriba de T1? ¿Sí es la cervical? La cervical séptima, exactamente. Entonces, simplemente a esa altura, ese ligamento superior estaría contactando con el proceso transverso de la primera cervical, siendo el único sitio donde no contactamos con vértebras torácicas. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Solamente hay un ligamento superior, entonces. Sí, por cada lado, ¿sale? Ah, ok. Ligamento medial y ligamento lateral. ¿Ok? ¿Pero sirven más como sostén entonces? Todos los ligamentos articulares son estabilizadores de la articulación y su función es evitar la luxación. Ok. ¿Sale? Su función es evitar que las superficies articulares dejen de entrar en contacto. Sombras. En este caso particular, evitan que la carilla que tenemos en el cuerpo vertebral y el proceso transverso dejen de estar en contacto. En este caso particular. Dime. Todos estos son parte de la articulación costotransversa. Costotransverso y ya los otros sí te irán teniendo superior o lateral. ¿Cómo? Si quieres lo checamos. Lo que me está diciendo es que supongo que tienes ahí abierta la imagen de Netter y que le está poniendo al ¿cuál? ¿Al medial? Solo costotransverso. Bueno, lo checamos, pero debo de tener mi tablita así como en la que les enseñé lo de las lo de los generalidades nombres de las costillas. Debo de tener mi tablita donde vienen los nombres de los ligamentos de acuerdo con terminología anatómica internacional y ahí les ponía superior, medial y lateral. No se preocupen, lo checamos, no lo bronca ahí, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá? Dígame, Jorge. O sea que los tres articulaciones se repiten en cada una. Los tres ligamentos se repiten en cada articulación y sí se repiten de derecha y en izquierda, ¿sale? Y bueno, eso hasta acá. Dejamos la región posterior para venirnos a la región anterior. En la región anterior, en cuanto a tipos, tenemos muchísimas articulaciones. Quisiera que recuerden ustedes cuando estábamos platicando de generalidades de articulaciones y les dije, la definición que les voy a dar es una definición incompleta, de mentiras si así lo quieren, ¿no? ¿Qué les decía en esa definición? Articulación es la unión de dos o más huesos, ¿no? Y probablemente a lo mejor los maestros les dijeron lo mismo. Pero les decía que hay muchas excepciones. Por ejemplo, el diente articula con el hueso. Eso es una articulación y no están uniéndose dos huesos. Hueso. Bueno, hay dos enfoques sobre cómo se unen las costillas con el esternón. El primer enfoque, que era el más antiguo, decía que el cartílago costal es un medio de unión que articula a la costilla con el esternón. Eso era lo que decía el enfoque clásico. El enfoque moderno dice lo siguiente: cada costilla articula con un cartílago y a su vez el cartílago articula con el esternón. En otras palabras, el enfoque moderno nos dice que hay una y dos articulaciones aquí. Una se llama articulación costocondral, y la otra, bueno, acá no tiene el nombre, pero se llama condoesternal. Habría dos articulaciones ahí. Ahora, ¿qué es lo positivo? Que las articulaciones costocondrales no tienen ligamentos, no tienen cápsula articular, no tienen sinovial, no tienen líquido, solamente son cartílago anclado a hueso. Y se acabó. Ya se la saben. Todos los elementos de la articulación se la saben. El cartílago,
y el hueso. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Va a asustar locos estos. Bueno, el siguiente tipo de articulación que es facilita en esta región. Shushense, por favor. Unos minutos, ya, nada más voy a aprovechar hasta el último minuto de la clase. El siguiente tipo de articulación también es súper facilita, súper facilita. Miren, aquí vemos como un cartílago costal está soldado a otro cartílago costal. ¿De acuerdo? Bueno, cartílago soldado a otro cartílago. Eso se llaman articulaciones intercondrales. ¿Y qué creen? Lo mismo. No tienen ligamentos, no tienen líquido, no tienen nada. Solamente es el cartílago soldándose al otro cartílago. ¿Sale? Listo. Ya saben todos los elementos de una típica articulación intercondral. Cartílago soldado a otro cartílago. Las últimas, las últimas, que más o menos son difíciles, son las condoesternales. Pero es cartílago unido al esternón, ¿no? Espérame, condoesternales. Espérame. Va lo último. Miren, en las articulaciones condoesternales, vean cómo tenemos cavidades articulares. Aquí tenemos dos, aquí no tenemos. La articulación condroesternal de la primera costilla es una sincondrosis. Es el movimiento. No es semimóvil, pero es una sincondrosis. Todas las demás son de tipo sinovial. Solo la primera se articula mediante una sincondrosis. Nuevamente, la primera costilla tiene sus características particulares. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, como articulaciones sinoviales tienen los clásicos elementos: líquido sinovial, membrana sinovial, cápsula articular y cartílago articular. Además de eso, ¿tienen ligamentos que los refuercen? Sí. Tenemos un ligamento con forma de rayos de luz. Un ligamento radiado. Un ligamento radiado, nada más que este es radiado condroesternal. Todas, aunque la primera es sincondrosis, todas poseen ligamento radiado condroesternal. Todas, toditas, todas. Y lo último, la articulación de la segunda costilla con el esternón es justo a la altura de la unión entre el manubrio y el cuerpo. Recordemos que esos fueron huesos diferentes. ¿Qué es lo que pasa? Que primitivamente este cartílago articulaba por un lado con el manubrio y por otro lado con el cuerpo. Aunque estos huesos ya se fusionaron, estas cavidades articulares no lo hacen. Se quedan independientes, siendo dos cavidades articulares. Y con esto terminamos articulaciones del tórax. ¿Dudas o preguntas? No. Sale pues. Librezón.